4 personajes intrigantes, inteligentes en muchos sentidos y con aparentemente algo en común. Una visión extremista de la vida que los lleva a ser sociópatas de sus respectivas historias. Light Yagami de Death Note, Itachi Uchiha de Naruto, el Lelouch Lamperouche de Code Geass y Eren Yeager de Shingeki no Kyojin. Las preguntas son claras. ¿El fin justifica los medios? Como decía Maquiavelo. ¿Es justificable el actuar de estos personajes en función de su objetivo final? ¿Cuál crees tú de estos 4 tuvo una motivación más fuerte para asesinar y cuál no? Dejen sus respuestas allá abajo en los comentarios. Los invito a que se queden hasta el final de este video. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Ness, un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube. Suscríbete si te gusta este contenido. Aquí arriba les comparto análisis psicológicos de otros personajes de anime. También les digo que este video tiene grandes spoilers de todas las series de las que hablaré hoy. Y sin más que agregar, comencemos. Trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, para poder justificar o no el actuar de estos personajes, antes debemos hablar de su trastorno en común. Sí, por supuesto hablamos de la sociopatía, también llamado trastorno antisocial de la personalidad, el cual, como algunos que me siguen hace tiempo ya sabrán, es un trastorno mental en el que una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Los síntomas más comunes del trastorno son el desprecio por el bien y el mal, las constantes mentiras o engaños, la arrogancia, la falta de empatía, el ingenio, la hostilidad, las conductas riesgosas, las relaciones abusivas y el no pensar en las consecuencias de sus actos. Y quiero que tengan este trastorno claro porque es la característica que comparten nuestros protagonistas de hoy. Sí, Light, Itachi, Lelouch y Eren son sociópatas y para muchos, según su postura, podrían incluso ser psicópatas. No me centraré en la diferencia entre psicópata y sociópata porque no es el centro de este video, pero para el que no entienda, aquí arriba le dejo otro video en el que explico las diferencias entre estos dos. El punto es que por su percepción coherente a su posterior actuar, nuestros protagonistas de hoy son antisociales. Sin importar que empatices o no con su causa, estos personajes sufren un trastorno grave. Y quiero dejarles 3 puntos claros del trastorno para que entiendan el análisis que haré de cada uno a continuación. Primero, no hay que asesinar para ser considerado un antisocial. Con el simple hecho de no entender moralmente la diferencia entre bien y mal y tener poca empatía frente a los sentimientos y emociones de los demás, se podría hablar de tendencias sociópatas. Eso quiere decir que cuando llegas al punto de asesinar, esta percepción se materializa. Segundo, no todo el que asesina o mata es sociópata. Dependerá esto más de la forma en la que afrontes esta experiencia, si hay culpa o no, si tus emociones se fracturan o no, y tu evolución frente al evento. Y tercero, un sociópata se puede hacer, es decir que no tuviste que haber nacido con una condición especial. Por ejemplo, muchas personas en el mundo al ingresar a la milicia de un país son adoctrinados y casi que obligados a convertirse en sociópatas para poder cumplir su labor en una guerra o en un enfrentamiento. Es decir que mucho de lo que veremos a continuación, justifiques o no su actuar, pudieron haber sido impulsados a actuar como terminaron actuando. Ahora bien, yo daré mi opinión de cada uno de ellos y sus opciones. Ustedes, según su propio criterio, determinarán qué causa justifica más o si sencillamente en ninguna medida se justificará el asesinato. Sin más, vamos con los personajes. Light Yagami. Empecemos con Death Note y su protagonista Light, mejor conocido como Kira, de quien hice un análisis que te compartiré aquí arriba por si aún no lo ves. Light encuentra la Death Note y comienza a limpiar el mundo de criminales y asesinos para supuestamente tener un mundo mejor. La realidad es que Light ya estaba trastornado antes de tener la Death Note. Era narcisista y posiblemente también habían tendencias antisociales en él. Su prepotencia lo ubicaban por encima de todos los demás y este poder de la Death Note solo potenció sus tendencias, convirtiéndolo en un megalómano. Para algunos, Light es un psicópata. Para otros, en alguna medida, su plan no es tan perverso. Sin embargo, hay una incoherencia muy grande a nivel de criterio filosófico en la mente de Light, y es querer quitar los asesinos del mundo asesinando. Esta postura moral no puede justificarse porque en sí mismo carece de coherencia. Es como decir que para tener paz es necesaria la guerra. Esto es una falacia. La guerra no trae paz. La guerra lo que trae es sometimiento de un lado o de otro. También trae control y dominancia.
inteligencia. La guerra trae rendición y por último trae cansancio y fatiga. Eso quiere decir que luego del sometimiento, dominancia, control, rendición y cansancio, por un tiempo no hay más guerra. Pero llamar a esta etapa paz es no entender el concepto de paz. En este sentido, luego de asesinar un par de personas, Light debió haber puesto su nombre en la libreta, dado que ya se había transformado en uno de los que este odiaba o quería aniquilar, y por los que este sentía el mundo era un sitio podrido. Sus motivaciones entonces eran estar aburrido o incluso su inteligencia, y esto también carece de sentido moral. La inteligencia no te da más derecho a la vida, ni mucho menos el poder de controlar la de los demás. Al contrario, la inteligencia debe traer más responsabilidad y sentido de igualdad y libertad para los demás. Light va cayendo más y más en su narcisismo y comienza a asesinar a todo el que amenaza su posición, como un antisocial en todo su esplendor. En ninguna medida se podría justificar un pensamiento así. Tú no le enseñas a tu hijo a ser menos agresivo agarrándolo a golpes. Tampoco puedes limpiar el mundo de sus villanos siendo otro de ellos. Esto es una fantasía moral muy infantil, que cuando pasa a la acción se vuelve perversa. Itachi Uchiha. Un personaje complicado y profundo del cual también hice un análisis, se los comparto aquí arriba por si aún no lo ven. Itachi, en resumen, está impactado y trastornado por haber vivido una guerra siendo muy joven. Más adelante, su clan, los Uchiha, planean dar un golpe de estado en contra de Konoha, su pueblo. Al ser este un ninja y un protector de la aldea, y al enterarse de dicho plan, lleva a cabo una orden bastante extrema, con el aparente fin de prevenir una guerra y muchas muertes venideras. Itachi asesina a toda su aldea, incluyendo a sus padres, y dejando únicamente a su hermano menor Sasuke, con el fin también de que este un día lo asesine y limpie el nombre de su casa. Posterior a ello, Itachi se vuelve un criminal y un rebelde aún más peligroso, y lo demás no es relevante para este análisis. Muchos creen que el actuar extremo de Itachi en alguna medida se justifica, o más que justificarse se entiende. Itachi estaba contra la espada y la pared. Aunque no asesinara a su familia, por ejemplo, si estos hacían un golpe de estado, debía o pelear con ellos o pelear contra ellos. Es decir, que si estaba con ellos debía asesinar a su pueblo por el bien de su clan. La diferencia radicaría en la presencia o no de una guerra, lo que este quería evitar. También parecía estar motivado por salvar la vida de su hermano menor, que de alguna forma, en realidad, aunque parece pensar en este, fue el que ayudó a Sasuke a volverse un villano en el futuro. Ese gran trauma lo marcaría de por vida. La realidad es que Itachi sí tenía más opciones, aunque algunos crean que no. No justifico su actuar, porque si este no quería más guerra, pudo haber huido de la aldea, como igual terminaría haciendo. Y si quería proteger a su hermano, lo pudo haber llevado con él y haber dejado que su padre se enfrentara con Konoha y que todos se mataran lejos de él. Itachi toma la responsabilidad del problema a una corta edad, pero su forma de enfrentar el problema es demasiado extrema. No hay diálogos, no hay soluciones, no hay creatividad. Es como si el único camino de un lado o del otro fuera el asesinato. Y claro, esto es por el bien de la trama de la historia de Naruto. Pero analizando el personaje de ficción, en función de su contexto, Itachi es un completo extremista. Y aunque parece tener empatía frente a algunos como Sasuke, no deja de ser el enfermo que asesinó toda su aldea con el fin de evitar una guerra y sangre. Otra vez la contradicción, evitar sangre con más sangre. Este obviamente tenía menos opción que Light Yagami, estaba más atrapado, pero posiblemente por ser ninja, estaba entrenado para resolver las cosas de la forma más antisocial posible, y en su camino no solo asesina a su clan, sino que gestó uno de los villanos más grandes de la historia de Naruto, Sasuke. Así que si hablamos de moral frente a Itachi, ¿qué era mejor? ¿Asesinar a Sasuke o dejarlo vivo para que sufriera todos esos años por este evento? Lelouch Lamperouche. Del único que no he realizado análisis en este canal. Si quieren que lo hagan, dejen el like. La frase en la que se cimenta la ideología de Lelouch es: los únicos que pueden matar serían los que están dispuestos a morir. Este es el hijo de un gobernante y presencia la muerte de su madre y el sufrimiento de su hermanita menor por la desigualdad, el odio y el fascismo de un gobierno. Su deseo de libertad e igualdad lo llevan a ser parte de un grupo revolucionario que no titubeará a la hora de asesinar a quienes impidan su objetivo final, el cual es destruir Britania, el imperio de su padre. Lelouch tiene un poder que le permite controlar brevemente a las personas para que hagan lo que este quiere. Bueno, hay algo coherente en este personaje a diferencia de los demás del video, y es que este reconoce y abraza su pensamiento extremista, sabe que tiene más opciones y no las toma voluntariamente. Esto no lo justifica como asesino, pero sí le da fuerza a su discurso e ideología de vida. Y además, ahí les va el spoiler más grande de la serie para los que no la ven aún. El personaje termina muriendo con tal de cumplir sus objetivos. Esto no lo explica
expía de sus pecados ni mucho menos lo justifica, pero sí nos muestra un criterio y una madurez muy sólidas. Lelouch entiende que sin el asesinato no podrá generar libertad e igualdad. ¿Y ven la diferencia que este tiene con los anteriores? Lelouch quiere libertad, no paz. Él no quiere exterminar a los malos por ser malos, como si de una especie de ente de justicia o Dios se tratara. Es decir que este para mí está por encima de Light o Itachi. Lelouch simplemente quiere equilibrar la balanza y dar fuerza a aquellos que no la tienen, a los que no pueden defenderse en contra de la represión. No creo que esto lo haga poco antisocial. Es un sociópata completo, pero su criterio me compra. Sabe quién es y por qué hace lo que hace. Es un villano por elección y no por autocompasión. Eren Yeager. Bueno, de este sí tengo análisis, te lo comparto aquí arriba por si no lo ves aún. Y lo dejé de último a Eren porque siento que es el más difuso de todos. Por su contexto, Eren crece con resentimiento al presenciar la muerte de su madre, la destrucción de su pueblo y literalmente el acabose de toda su vida. Muchos no entienden a Eren y siento que, como cualquier otro personaje, merece ser analizado en función de su contexto. Lo que Eren pensaba eran los problemas de su pueblo y con el fin de librarlos de los temibles titanes, Eren se entera que en realidad está inmiscuido en un conflicto político de antaño. Eren fue manipulado por su padre, después por la armada y después por sus propias emociones frente a la verdad. Llegó a un punto en el que para mí el personaje se quiebra, reprime lo último que quedaba de humanidad en sí y comienza a decidir en función de un aparente bien común o bien mayor. Aquí es donde llega el complejo mesiánico que tienen Light e Itachi. Eren asesina sin importar quién o qué. Hablo del Eren adulto. Esto lo hace un sociópata. Pero su plan, y aquí viene el spoiler de SNK, de esterilizar a su pueblo, quienes aparentemente en función de su historia y por sus características han sido generadores de sufrimiento y también han sufrido dichas consecuencias, es un plan bastante creativo. No creo que Eren esté más justificado que Lelouch o Itachi, pero sí creo que él se percibe a sí mismo como el aborto de la guerra y el conflicto y actúa en función de cumplir dicho rol. Creo que tiene más caminos y más opciones, como todos los demás de este video, y por eso son antisociales, porque deciden por el camino de la violencia. Pero también creo que el personaje está quebrado emocionalmente y esto tiene bastante sentido para mí, con el contexto de SNK, con la infancia y juventud de Eren, unido a su poder y memoria de otras vidas, es complejo no enloquecer. Al igual que Lelouch, Eren es un extremista y no creo que su motivación justifique su actuar. Y aquí acaba el análisis. Lamento en serio si decepcioné a alguno, pero para mí ninguno, en ninguna medida y por ninguna motivación, justifica su rol como asesino o sociópata. Mi visión de la vida siempre será la de la paz por encima de cualquier circunstancia, la de la salud y el bienestar de los demás, en cuanto esto esté en mis manos y en mi control. Yo no podría evitar que un gobierno asesine, pero sí puedo evitar yo hacer daño y asesinar. Y entiendo si tú piensas diferente a mí. Es más, puede que yo piense así por mi cultura y por mi experiencia de vida. Y no digo que estos cuatro de los que hablé hoy sean iguales. Creo que en orden, primero entiendo más a Lelouch, luego a Eren, luego a Itachi y por último y el más cerrado para mí es Light. Pero esa es mi visión. Coméntame cuál es el top para ti del que más justificas al que menos justificas. Los leo allá abajo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Ness, también en mi TikTok con el mismo nombre. Suscríbete y activa la campanita. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.